Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su canal Recetas para el Alma. Y este mes de marzo vamos a seguir conociendo a San José, a nuestro querido patriarca de la Iglesia. Vamos a hablar un poco de su historia, de su infancia, de su juventud, su nacimiento. La Sagrada Escritura no nos dice mucho, no nos da mucha información sobre esto, sobre la vida de San José. Y como lo comentamos en el video pasado, que sabes de San José, que dejaré por aquí en la cajita de información para quienes no lo han visto, sabemos de su genealogía. Sabemos que su padre fue Jacob y su abuelo Matán, según nos lo narra San Mateo en su Evangelio. San Mateo también nos dice que él era descendiente del rey David, descendiente directo, tal como lo decían las escrituras y las profecías, que de esa descendencia nacería el Salvador. Sin embargo, sí encontramos alguna tradición de la iglesia, revelaciones privadas, algunos evangelios que nos hablan un poco más de ello. Se sabe que Matán y sus hijos, Jacob, Samuel, Sarai y Judas, el menor, residían en Belén y eran muy virtuosos. Había un sacerdote llamado Eleazar que los conocía desde muy pequeños y los había formado en la fe. Les había enseñado un poco de la religión y era muy cercano a la familia. Este sacerdote todos los años viajaba a Jerusalén en peregrinación para los sacrificios que hacían allí los sacerdotes en el templo. Y allí conoció a un sacerdote más joven llamado Simeón. Sí, aquel Simeón, aquel que le suena. Estamos hablando del mismo, del venerable anciano que más adelante estaría en la presentación del niño Jesús en el templo y recibe allí a la Sagrada Familia. El padre Jacob murió y dejó al cuidado de la familia, lo dejó como heredero de sus grandes campos y las propiedades que tenían. Jacob tenía por esposa a Raquel. Se decía que ella era estéril, no había podido tener hijos, pero Eleazar en uno de sus viajes al templo de Jerusalén decidió implorar al Señor por la familia. Él en oración los puso para que pudieran concebir un hijo. Simeón, por su parte, le cuenta que ha tenido una revelación de que él no moriría sin conocer al Salvador. Más adelante, al poco tiempo, Eleazar también tuvo un sueño donde veía un gran tronco, de allí salía un gran lirio, y un ángel le comunica que nacería de la estirpe de David un gran hombre de la grandeza de José de Egipto, hijo de Jacob. Una vez más, estando el día siguiente en el templo, recibe la misma revelación donde entiende que este es un mensaje del cielo que le revelará el nacimiento del patriarca San José, de nuestro querido padre San José. Decide inmediatamente comunicárselo a Jacob y a Raquel y fue el mismo Eleazar quien le sugirió que le dieran por nombre José. Esto no pasó inmediatamente, solo pasó un tiempo después, luego de mucha oración de los esposos, y al regresar de un viaje que ellos hicieron al templo de Jerusalén, ellos mismos decidieron ir hasta allá a orar al Señor por su hijo. Raquel consagró su hijo al templo, se lo entregó al Señor, al igual que Ana, la madre del profeta Samuel. Sin embargo, había muchos problemas en la familia, sobre todo por Yael, la esposa de Samuel, que era hermano de Jacob. La noticia no fue muy buena, ya que esto convertiría a José como heredero del trono de David. Es decir, José era el directo heredero del trono de David. Más adelante ya se va a saber que la esterilidad de Raquel no era casualidad, era obra del maligno para impedir que naciese San José, puesto que él tenía muy claro cuál era el papel que iba a, a ejercer nuestro patriarca en la obra de la salvación. Cuando San José apenas tenía 4 años, su tío Samuel falleció y Jacob, como hombre justo, llevó a sus sobrinos a vivir a su casa, quienes quizás influenciados por su madre, ya que ella lo odiaba tanto, y su comportamiento con él no fue el mejor. Lo perseguían, lo molestaban, y él con frecuencia se iba a lo alto de una colina a refugiarse y a contemplar la naturaleza, las estrellas, el paisaje. Se entretenía mucho con eso. Y allí se retiraba un poco en oración. Y allí se comunicaba místicamente con los ángeles. Se dice que allí
Ellos le comunicaron los planes maravillosos de la venida del Mesías y la situación tan complicada que estaba como atravesando en ese momento el pueblo de Israel. Él siempre suplicaba a los santos ángeles que expulsaran demonios de la región y él veía cómo los ángeles los expulsaban. Su persecución no era solo en la casa. También en alguna oportunidad, cuando estaba cerca de unos niños pastores, él los estaba viendo jugar y vio cómo unos lobos los acechaban. Fue entonces que nuestro santo patriarca, muy valiente, con fuerza, tomó por allí un pedazo de madera y los atacó. Los venció poco a poco. Aquellos jóvenes guardaron aquel bastón como una reliquia y veían al joven José como el futuro descendiente del rey David. Pero no fue la única vez que los atacaron los feroces, lo atacaron a él personalmente los feroces lobos, sino que también en otras oportunidades lo hicieron de la misma manera. San José los venció allí en lo alto de la colina. Pero pues obviamente sabemos que estos no eran simples lobos, eran intentos del demonio, eran mandados por él para quitarle la vida a San José. Siguieron las persecuciones con sus primos siempre lo perseguían, lo molestaban, seguían haciéndole pues, muchas cosas. Y San José había hecho sus votos de virginidad desde muy pequeño, entonces ellos querían y lo decían porque ellos querían que él se perdiera del camino. Pero entonces en ese momento él ahí cerca de Belén encontró una gruta en una cierta región de Belén donde había varias rutas. Este lugar él lo llamó el refugio de la castidad. Se dice que ese lugar fue el que San José en su momento, estando en Belén, recordó y llevó allí a la Santísima Virgen para que tuviese allí a nuestro Salvador, porque era una gruta muy pura, porque él lo que hacía allí era orar mucho. A sus 16 años, tras la muerte de Jacob, su padre, San José decide trasladarse a Nazaret, donde aprende su oficio de carpintero y empieza a recibir muchas más gracias cada vez mayores, preparándose para la venida del Señor. Bueno, pues esta es la historia como de lo que se sabe de un poco de la infancia y de la juventud de San José. Muchas gracias por estar acá. Este mes de marzo estaremos em, teniendo, conociendo a San José con pequeñas frases que los santos nos han dejado. Vamos a hacer algunos videos, oraciones, una, esperamos poder hacer una novena a San José antes de su día el 19 de marzo, o sea, los 9 días antes, para que podamos caminar de su mano hacia Jesús y la Santísima Virgen María. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.